Buenos días. Ahora que tenemos un poco más claro el panorama del juicio de Sócrates, que sabemos quiénes fueron sus acusadores, de qué se le acusaba y además cuáles van a ser los diferentes momentos del juicio, podemos comenzar a leer a la misma apología de Sócrates. Y es notable que el libro se abra con el momento en el cual el mismo Sócrates toma la palabra justo después de que Meleto haya presentado su acusación. Razón por la cual podemos decir literalmente que el libro comienza por responder o que el libro se abre sobre una respuesta de Sócrates. Y esto obviamente no es el hecho del azar si es que recordamos todo lo que hemos dicho en la última sesión acerca de la articulación entre la forma y el fondo de la filosofía. El hecho que el libro se abra sobre una respuesta está vinculado con la forma dialogal de la filosofía en los textos de Platón, puesto que un diálogo, de cierta manera, siempre comienza por responder. Incluso si soy la primera persona que toma la palabra dentro de un diálogo, mi toma de palabra siempre es una respuesta, puesto que supone la existencia del otro que de cierta manera desde siempre me ha estado llamando. Y mi primera toma de palabra, por muy primera que sea, es por lo tanto una respuesta a la presencia del otro dentro del espacio dialogal. Y este punto también se tiene que vincular con otro punto muy importante cuando hablamos de filosofía, que es obviamente el problema amoroso, dado que es en el campo amoroso que también la primera declaración nunca es realmente primera, sino que también se da siempre ya como una especie de respuesta. Y efectivamente, cuando yo le digo a alguien te amo, pues no le estoy diciendo algo originario, no estoy tomando yo primero la palabra, sino que de cierta manera mi te amo también es una respuesta a la aparición del otro dentro de mi mundo. Primero el otro hace efracción en mi vida, hace efracción en mi mundo, y yo, de manera secundaria, voy a declararle un te amo. Por lo que vemos que incluso en la misma introducción de la apología de Sócrates, aunque Platón no lo diga de manera explícita, podemos encontrar un vínculo entre el hacer filosofía de manera dialogal, el mismo amor y el hecho que Sócrates comience por responder. Una vez más, la articulación de la forma y del fondo de la filosofía son absolutamente esencial. E inmediatamente Sócrates señala que no dispone del mismo talento retórico que su adversario Meleto, pero que por lo tanto la única fuerza de su discurso será la misma fuerza de la verdad. Y obviamente este discurso de Sócrates, esta respuesta de Sócrates, será verdadera en el mismo sentido de la palabra verdad que hemos señalado en la introducción. Y ven además que Sócrates señala en la página 17c que lo que va a decir no solo tiene que ver con la verdad, sino además que tiene que ver con la justicia. Y en este caso, el concepto de justicia, tal como lo utiliza Sócrates, no es exactamente lo que nosotros hoy en día llamaríamos justicia, sino que se trata más bien de lo que nosotros hoy en día llamaríamos justeza, es decir, de algo adecuado, de algo que está en su lugar dentro de un organismo que le es estructuralmente superior.
Si ven que eso es en última instancia la justeza, el momento en el cual cada uno se encuentra en su lugar. Y bien entienden inmediatamente que esto tiene algo que ver con todo lo que hemos comentado acerca del concepto de cosmos y acerca del concepto de orden en la introducción. Por lo que el simple hecho que Sócrates vincule desde la misma introducción de este texto el concepto de justicia con el concepto de verdad, solo se puede entender si hacemos de la justicia una justeza y que por lo tanto ya estamos pensando dentro de una totalidad pensada en tanto que cosmos, es decir, en tanto que orden. Sócrates señala además en esta introducción que es la primera vez que se encuentra frente a un tribunal, lo que nos deja pensar, dada la edad de Sócrates en aquel entonces, y dado el carácter muy procedural de la cultura griega, en la cual casi todo podía ser objeto de quejas o objeto de demandas, pues esto nos deja pensar que si Sócrates nunca fue a juicio durante toda su vida, es porque de cierta manera tenía una vida un poquito particular, tenía una vida un poquito singular, es decir, una vida alejada de los grandes problemas por los cuales los seres humanos se suelen llevar a juicios. Es decir, que Sócrates tenía una vida alejada de las riquezas y del poder. Por lo que el simple hecho en esta introducción que Sócrates nos diga que es la primera vez que fue llevado a juicio, ya nos señala que la vida del filósofo, tal como lo piensa Sócrates, no será una vida parecida a la vida del ateniense común, que será una vida un poquito particular. Y sin embargo, a pesar de eso, Sócrates acepta claramente defenderse. Y acepta defenderse en contra de dos tipos de acusaciones diferentes. Las primeras, que son el fundamento intelectual de las segundas, prepararon desde hace muchos años el terreno para estas nuevas acusaciones. Y de hecho, tal como señala el texto, los enemigos más antiguos de Sócrates son más temibles que sus enemigos recientes, puesto que prepararon el terreno intelectual para que puedan darse las nuevas acusaciones y para que puedan tener impacto. Por así decirlo, si bien es cierto que Sócrates en última instancia fue condenado por las acusaciones que le lanzó Meleto, estas acusaciones nunca hubieran podido tener el impacto jurídico que han tenido sin que haya existido todo un terreno intelectual desfavorable a Sócrates, terreno intelectual que fue preparado por Aristófanes. Y esto nos permite también precisar otro punto, que es el punto de la relación entre Platón y los artistas. ¿Se acuerdan que en el texto de Platón, que se llama La República, Platón intenta explicar cómo debería construirse y también cómo debería regirse la ciudad ideal? Y de manera sorprendente, pues en este texto Platón presenta una especie de violencia, no solo conceptual, sino también una especie de violencia física en contra de los artistas y más precisamente aún en contra de los poetas, con esta idea famosísima en Platón, según la cual los poetas deberían ser excluidos y expulsados de la ciudad ideal, puesto que no caben en ella. Y obviamente, pues no podemos dejar de pensar que al estar redactando a la República, probablemente Platón se acordó del papel nefasto que jugaron las nubes de Aristófanes
en el mismo juicio de Sócrates. Cuando Platón reprocha a los poetas en la República el tener un impacto negativo sobre la educación del pueblo, pues no podemos dejar de pensar que se acuerda aquí del papel nefasto que jugó intelectualmente Aristófanes en la misma muerte de Sócrates. Por lo que tal vez no sea completamente el azar si es que Platón tuvo a lo largo de su vida esa especie de desconfianza originaria hacia los artistas y peor aún hacia los poetas. Razón por la cual es hora de ver ahora mismo, pues, cuáles fueron esas acusaciones que aparecían en las nubes de Aristófanes. ¿Cuál fue ese terreno intelectual que creó Aristófanes para que en 399 las acusaciones de Meleto en contra de Sócrates puedan encontrar una especie de terreno fértil, de terreno favorable sobre el cual crecer? Y, por suerte, en la página 18b de la misma Apología de Sócrates, aparece explícitamente lo que le reprochaba Aristófanes a Sócrates en su comedia Las nubes, por lo que les cito 2 líneas del texto. Cito: hay un cierto Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Vemos entonces que hay 3 acusaciones diferentes que vamos a encontrar en contra de Sócrates en las nubes de Aristófanes. Primero, hay una especie de Sócrates que se cree muy sabio porque investiga las cosas celestes, es decir, porque se ocupa de física. Y este mismo Sócrates, además, no solo es físico, sino que además investiga todo lo que hay bajo la tierra. Y tercero, y tal vez lo más grave, pues este mismo Sócrates, dice Aristófanes, hace más fuerte el argumento más débil. Es decir, en última instancia, a través de la retórica, maneja el lenguaje de tal manera que es capaz de darle la vuelta a cualquier tipo de argumento y es capaz de hacer pasar un argumento falso por un argumento verdadero. Por lo que ven que son acusaciones graves, son acusaciones violentas y debemos ver pues qué sucedió en este texto de las nubes para que Sócrates pueda aparecer por ese tipo de personajes en 399 en los ojos de muchos atenienses. La comedia Las nubes de Aristófanes fue representada por primera vez en 423 a.C., es decir, más o menos 25 años antes del juicio de Sócrates. Y cuenta la historia de Estrepsíades, cuyo hijo, Fidípides, y cuya esposa están constantemente en búsqueda de lujo y por lo tanto en búsqueda de más riquezas. Y por esta razón, Estrepsíades pues tuvo que hacer muchos créditos, tuvo que pedirle plata a mucha gente y llega un momento en el cual simplemente ya no puede pagar sus deudas. Pero por suerte, cuenta el texto, cerca de su casa vive un tal Sócrates que es conocido por tener el poder, según se dice, de hacer triunfar a las causas débiles frente a los más fuertes. Y obviamente, al poder adquirir este conocimiento, pues Estrepsíades piensa que podría liberarse de la necesidad de pagar sus deudas, convenciendo a sus acreedores que estas mismas deudas son deudas injustas, son deudas que no contrató realmente él,
sino que son deudas que tuvo que contratar para satisfacer los deseos de lujos tanto de su hijo como de su esposa. Pero resulta que, como él mismo piensa que no va a poder entender el arte de Sócrates, decide más bien mandar a su hijo, Fidípides, para que estudie con el maestro, con esta idea que una vez que Fidípides disponga del arte de darle la vuelta a los argumentos, pues él podrá mandar directamente a su hijo a que negocie con sus acreedores y a que les explique por qué razón su deuda es sumamente injusta. Y efectivamente resulta que Fidípides, al contacto de Sócrates, hace progresos de una manera tan rápida que en muy poco tiempo, pues hasta logra convencer a su padre que tuvo razón de pegarle durante alguna discusión que han tenido, y además logra convencerse y logra convencerlos que tiene también derecho a violentar a su propia madre. Es decir, que el arte que le enseñó supuestamente Sócrates a Fidípides produce efectos inmediatos, pero obviamente no produce los efectos que el padre esperaba, sino que más bien produce efectos que le son en última instancia perjudicial al mismo padre. Por esta razón, pues, avanzo el texto rápido, verán que finalmente Estrepsíades decide quemar la casa de Sócrates para vengarse. Ahora, lo importante para nosotros en esta comedia es que, muy lejos de lo que nos va a comentar Platón, pues Aristófanes presenta a Sócrates como un experto en discursos. Sócrates es ahí, en este texto, profesor de retórica, profesor de gramática, pero es también conocedor de meteorología, de astronomía y de física. Y ahí una vez más vemos los vínculos entre las diferentes acusaciones, puesto que, como era de esperar de un físico, pues Sócrates niega la existencia de los dioses griegos, y sus dioses, como buen físico, pues son más bien el aire, los truenos, los rayos, el éter, es decir, en última instancia, todos los grandes elementos que conforman la física griega. Y con esta descripción de Sócrates, pues en realidad lo que quiere hacer Aristófanes es algo relativamente entendible, puesto que lo que quería hacer era simplemente criticar a la figura del intelectual, a la figura del intelectual en general, que era en aquel entonces una especie de mezcla entre los pensadores interesados en la naturaleza, los físicos, y aquellos, al contrario, interesados en el uso político del lenguaje, es decir, los sofistas. El intelectual era un hombre que pretendía interesarse en las cosas celestes, en las cosas de la física, y que, para poder financiar sus investigaciones en el campo de la física, pues hacía pagar sus servicios en el campo de la retórica, ya que en este campo, en el campo de la retórica, los servicios se podían pagar con sumas relativamente importantes. Y lo interesante sobre este punto es que, en realidad, cada uno o cada una de las cosas que señala Aristófanes en este caso, pues es algo que realmente existió en Grecia. Por lo que las críticas que quiere hacer Aristófanes a los intelectuales son críticas perfectamente entendibles. De hecho, los filósofos presocráticos estaban todos interesados en el estudio de la naturaleza. Y por esta razón, pues muchos de ellos eran físicos más que literalmente filósofos.
y todos buscaban entender lo que constituía el principio fundamental o lo que constituía el elemento fundamental que nos iba a permitir entender a la totalidad de la naturaleza. Y recordarán, por ejemplo, la famosa anécdota acerca de Tales, que el mismo Platón nos relata en el Teeteto, en la página 174a, la anécdota según la cual, pues por estar demasiado mirando hacia el cielo, Tales, en algún momento de su vida, cayó en un pozo, desencadenando la risa de su empleada. Pero cuando estos pensadores se preocupaban por la naturaleza, pues a lo largo del siglo V a.C., poco a poco también muchos de ellos comenzaron a interesarse en los asuntos de la ciudad y a enseñar el arte de hablar, que es, como bien se imaginan, en un sistema democrático, un arma temible. Y este ha sido, por ejemplo, históricamente, el caso de uno de los sofistas más importantes, el gran Protágoras. Por lo que en realidad, poco a poco, los físicos comenzaron a interesarse en el campo de la retórica y en el campo de la política. Y dado que este conocimiento permitía influir en asuntos que generaban muchísimos beneficios, sobre todo en asuntos políticos, en asuntos judiciales o en asuntos económicos, pues comenzaron a hacerse pagar sumas muy importantes de dinero por enseñar sus competencias. Entonces vemos que por esos motivos históricos, las críticas que Aristófanes dirige hacia los intelectuales son críticas que en realidad se pueden perfectamente entender y podemos intentar precisarlas. Primero, el hecho de interesarse en las cosas de la física lleva casi siempre el pensador a negar los dioses de la ciudad y a simplemente personificar a ciertos fenómenos naturales. Segundo, el hecho de interesarse en el impacto del discurso sobre el otro, pues desplazó la importancia de los mismos discursos. Ya no se trata de repente tanto de preocuparse por la verdad o la falsedad que puede yacer en los discursos, sino simplemente por la capacidad que podemos tener de persuadir a alguien de cualquier tipo de idea, independientemente del hecho que esta idea sea verdadera o falsa. Por decirlo en términos filosóficos, lo verosímil se sustituyó de repente a lo verdadero. Y esto además permitía romper con el mismo concepto de educación en tanto que transmisión, puesto que ya no se trataba de transmitirle a alguien algún tipo de conocimiento, sino al contrario, simplemente de darle la posibilidad a alguien de cambiar o de modificar lo que el otro piensa. Es decir, que ya no se trataba de utilizar un lenguaje descriptivo que intentaba describir cierta realidad, sino únicamente de tener un uso performativo del lenguaje para tener un impacto sobre el mundo y para tener un impacto sobre lo que el otro pensaba. Y sin embargo, por muy interesantes que sean esas críticas de Aristófanes a los intelectuales griegos, no podemos dejar de notar que esta descripción de Sócrates que nos propone Aristófanes, pues es en realidad errónea sobre todos los puntos. Podemos retomarlos uno por uno. Primero, Sócrates nunca pretendió ser un experto en conocimientos de física, tal como aparece en Apología 18b. Este no es uno de sus campos de competencia. Bien es cierto que algo sabe de física,
puesto que en muchos diálogos dice haberse interesado en los fenómenos naturales, pero nunca en tanto que experto. Por lo tanto, esa idea de Aristófanes de un Sócrates experto en el campo de la física, pues es una idea simplemente históricamente falsa. Segundo, Sócrates nunca recurre a la retórica para convencer a sus interlocutores, sino exactamente al contrario, afirma tener como único amigo a la verdad y que ella misma de por sí debería bastar para convencer. Es decir, que constantemente Sócrates va a luchar en contra de la idea según la cual convencerle a alguien requeriría de algún tipo de técnica. Vamos a encontrar esta idea en Sócrates, según la cual la misma verdad convence de por sí. Y una idea verdadera no necesita ser argumentada utilizando varios procesos retóricos, sino que una idea verdadera convence por su misma verdad. Y finalmente, pues también sabemos por varios diálogos y por su misma pobreza que Sócrates nunca pedía dinero a cambio de sus enseñanzas. Bien es cierto que tenía a muchas personas adineradas entre sus conocidos, así por ejemplo de Alcibíades o del mismo Critias, pero la pobreza de por sí de Sócrates es conocida y reconocida por absolutamente todos. ¿Por qué razón entonces Aristófanes presentó esta versión tan errónea de Sócrates? Pues la respuesta más aceptada en los estudios platónicos es que Aristófanes tuvo que someterse a las reglas de la comedia y a las reglas de la caricatura, razón por la cual Platón, a pesar que éste haya criticado a su maestro Sócrates, no odia realmente a Aristófanes, cuando en realidad debería odiarlo, pero no lo odia porque bien entiende que como comediante, pues Aristófanes tuvo que exagerar los rastros de Sócrates y de vez en cuando incluso inventar algunos rastros para obtener el efecto cómico que él buscaba en su texto. Y esto, el hecho que Platón no odiaba a Aristófanes, pues aparece, por ejemplo, en el último diálogo de Platón que nosotros comentaremos, es decir, el banquete, en el cual Platón hace pronunciar a Aristófanes uno de los discursos más importantes de todo el libro, el famoso mito del andrógino. Entonces, si ven que el hecho que Platón haya puesto o que Platón haya dado en el banquete un papel tan importante a Aristófanes, pues debería dejarnos pensar que en realidad Platón entendió por qué Aristófanes tuvo que pintar este personaje erróneo de Sócrates y que era simplemente por razones artísticas, por razones simplemente estéticas. Así bien sabemos entonces que Sócrates, y que por lo tanto toda la actividad filosófica, tal como la piensa Platón, no se asimila con el estudio de la naturaleza y que tampoco se puede asimilar con el estudio de la retórica. Eso no significa que la naturaleza y el lenguaje no interesen al filósofo, pero con el simple hecho de decir en la apología de Sócrates, cuidado, el Sócrates que describe Aristófanes no es el verdadero Sócrates que yo, Platón, conocí, pues Platón ya nos está diciendo que su maestro en filosofía no era un físico y que tampoco era un sofista. Sin embargo, si bien se rechaza la idea de Aristófanes, según la cual Sócrates es un físico, no es que Sócrates no disponga de algún tipo de conocimiento. Y de hecho,
hay una parte de sofía en la filosofía. De hecho, Sócrates no sería el objeto de tantas calumnias si no dispusiera de algún tipo de conocimiento. Por lo que ahora que hemos dicho lo que Sócrates no es, pues no es un físico y tampoco es un sofista, debemos ahora intentar entender lo que Sócrates es decir, intentar entender la filosofía, y esto se puede entender a raíz de dos puntos diferentes. Vamos a intentar ver cuál es el tipo de conocimiento del cual dispone Sócrates y cuál es el tipo de actividad a la cual se somete Sócrates. Tal como aparece en la página 20c de la Apología, cito: «Pero Sócrates, ¿cuál es tu situación? ¿De dónde han nacido esas tergiversaciones? Pues sin duda, no ocupándote tú en cosa más notable que los demás, no hubiera surgido seguidamente tal fama y renombre, a no ser que hicieras algo distinto a la mayoría». Es hora entonces de ver de dónde viene Sócrates. Comencemos entonces a leer lo que más nos va a interesar a nosotros en el texto, que es el intentar determinar qué tipo de saber, es decir, qué tipo de sofía conlleva la filosofía. Y tal como dice Sócrates en la página 20d, la filosofía tiene algún tipo de saber vinculada con el ser humano. Cito: «Es sabiduría propia del hombre». Pero además, este saber tiene alguna fuente divina, lo que vincula inmediatamente a la filosofía con una especie de inspiración, con una especie de don o con una especie de conexión directa con los dioses. Y se acuerdan aquí todo lo que hemos dicho cuando hemos hablado de la contemplación del cosmos. Y Sócrates propone en la Apología la historia de la fuente de su propio conocimiento. Y van a ver cómo una vez más nos va a remitir a algo divino. Sócrates tenía un amigo de infancia llamado Querefonte. Y algún día, este famoso Querefonte fue al templo de Delfos a preguntarle al oráculo si existía a alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo le dio a Querefonte una respuesta negativa. Ahora bien, el mismo Sócrates señala que apenas se enteró de esta respuesta negativa, se puso en marcha para entender qué tan cierto podía ser que él era el hombre más sabio, lo que nos va a permitir precisar lo que es realmente el saber filosófico. Si Sócrates es el hombre más sabio, ¿de qué tipo de conocimiento dispone él para ser el hombre más sabio? Y bien es cierto entonces que los dioses dijeron que Sócrates es el más sabio entre los sabios. Pero ¿de qué tipo de conocimiento estamos aquí hablando? Y con el fin de aclarar este punto, de saber por qué razón los dioses decían de él que era el hombre más sabio, pues Sócrates fue a ver a tres tipos de seres humanos supuestamente sabios con el fin de precisar si no es que ellos mismos eran más sabios que él. Sócrates fue a ver a los hombres políticos, Sócrates fue a ver a los poetas y Sócrates fue a ver finalmente a los artesanos con el fin de entender bien lo que quiso decir el oráculo del templo de Delfos. Primero entonces Sócrates se acercó a los hombres políticos. Y el hombre político, dice Sócrates, piensa saber mucho, pero no sabe nada. Lo que de por sí, de hecho, no es tan grave, puesto que el mismo Sócrates dice también no saber nada. Pero como mínimo,
Sócrates sabe algo, sabe que no sabe nada. Cuando el hombre político, o cuando lo grave en el caso del hombre político, es que piensa que sabe. Les cito una de las frases más famosas de los textos de Platón, Apología, página 21d. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor. Pero este hombre, supuestamente el hombre político, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio, yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Se acordarán que es en la Apología 21d donde aparece esta idea paradigmática del pensamiento socrático según la cual solo sé que nada sé. Y de hecho, pues he aquí una de las frases más famosas de Sócrates, según la cual solo sabe que nada sabe, y de hecho, el saberse ignorante ya es un tipo de saber, y de hecho, probablemente tal vez sea el primer paso de la filosofía. Si no, ¿por qué razón alguien quisiera aprender si no es porque primero es capaz de entender que no sabe? A diferencia entonces del hombre político, Sócrates sabe que no sabe cuando el hombre político ignora hasta que es ignorante. Ignora hasta su propia ignorancia, lo que es la peor de las ignorancias que uno puede imaginar, porque es de cierta manera la ignorancia que se ignora a ella misma, por lo que es una ignorancia que ni siquiera va a poder desear curarse de su propia ignorancia. Así bien entendemos por qué razón el oráculo de Delfos pudo decir que Sócrates es más sabio que los hombres políticos, porque como mínimo sabe que es ignorante, sabe que no sabe. El segundo tipo de hombres que fue a ver Sócrates para comprobar si el oráculo de Delfos no se había equivocado son los poetas. Y el problema con los poetas es muy diferente de aquel de los hombres políticos. En este caso, no es que ellos piensen saber sin saber nada, sino que su misma actividad no se fundamenta sobre ningún tipo de saber. El poeta no compone porque sabe algo. Su actividad no se justifica por el hecho que el poeta sepa algo, sino porque está inspirado por algún dios. El poeta está, por así decir, poseído, de la misma manera que lo son quienes anuncian a los oráculos. Así, ni los hombres políticos ni los poetas presentan el saber que Sócrates pensaba encontrar en ellos. Y queda entonces únicamente a los artesanos, que también fue a ver Sócrates a ver si ellos no eran más sabios que él. Con ellos, con los artesanos, sí estamos seguros que disponen de algún tipo de conocimiento, ya que de hecho se definen de cierta manera por el hecho de disponer de algún tipo de conocimiento. El pescador se define por el hecho de saber pescar. El agricultor se define por el hecho de saber hacer crecer plantas, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, a diferencia de lo que se vio para los poetas, no hay ninguna duda, los artesanos disponen de algún tipo de conocimiento. Y sin embargo, señala Sócrates, hay dos problemas con este conocimiento de los artesanos. Primero, es un conocimiento muy específico, diríamos hoy muy especializado, que por lo tanto no está vinculado con el conocimiento más importante que se refiere a la totalidad del ser humano. Segundo, a raíz del hecho que efectivamente disponen de un conocimiento, los artesanos o los trabajadores manuales
piensan que pueden, por lo tanto, opinar sobre absolutamente todo. Y verán cómo el problema que señala Sócrates aquí, pues es aquel de la extensión del conocimiento a todos los campos del saber. Por un lado, podemos imaginar a personas que, tal como los poetas, crean saber cuando sus opiniones provienen en realidad de una fuente que no tiene que ver con una fuente de conocimiento. Por otro lado, vemos gente que, tal como los artesanos, creen que, por disponer de algún conocimiento específico, pueden hablar de absolutamente todo. Por lo que es mejor, señala Sócrates, disponer del conocimiento de su propia ignorancia. Los tres tipos de personajes con los cuales fue a hablar Sócrates padecen de ignorancia sin saber. Los políticos creen saber de todo cuando no es el caso, los poetas simplemente no saben, y los artesanos piensan que, por saber algo sobre un campo específico, saben inmediatamente de todo. Y aquí vemos entonces el primer punto que a nosotros nos va a interesar, es decir, la paradoja del conocimiento y de la ignorancia en el campo de la filosofía. Quien piensa que sabe, no quiere saber más, por lo que no puede ser filósofo, dado que como mínimo para él, al pensar que sabe, pues piensa que ya se encuentra dentro del campo de la sabiduría. Quien piensa que sabe no puede amar a la sabiduría, puesto que cree que vive en la sabiduría, cree que ya goza de la sabiduría. Pero, por otro lado, quien es totalmente ignorante, tampoco puede ser filósofo, ya que su ignorancia es tal que ni siquiera sabe que es ignorante, ni siquiera sufre de su falta de saber, por lo que no puede querer salir de su estado de ignorancia, puesto que ignora hasta su mismo estado de ignorancia. De ahí que la filosofía no pueda estar entonces ni en el conocimiento, alguien que sabe todo no necesita filosofía, ni tampoco puede estar en la ignorancia, puesto que alguien que ignora hasta su propia ignorancia ni siquiera puede desear salir de ella. ¿Dónde entonces se va a encontrar la filosofía y el saber filosófico? Pues obviamente entre ambos, dentro de una posición paradójica. Para sentir esta atracción por el conocimiento que supone la filosofía, uno debe ser ignorante y no disponer de todo el conocimiento, pero no obstante, debe también saber que es ignorante para poder querer salir de esta situación de ignorancia. Vemos entonces aquí la lógica de la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé, que varios suelen burlar. Es una frase muy simple, es una frase muy clara y a la vez es una frase muy adecuada, puesto que para desear salir de su estado de ignorancia, por un lado hay que ser ignorante, pero no tan ignorante como para ignorar a su propia ignorancia. Hay que saberse ignorante, razón por la cual este conocimiento o el conocimiento de nuestra propia ignorancia es el primer paso hacia la filosofía. Y por este motivo, pues Sócrates explica que el odio del cual padece proviene sobre todo del hecho de haber revelado este problema entre los ciudadanos de Atenas. Y de hecho, esto nos permite entender el odio o el miedo que sigue generando la filosofía en la sociedad contemporánea. Ven que no es algo nuevo, este odio hacia la filosofía. Es algo que existe y que acompaña a la filosofía desde su mismo surgimiento.
el filósofo siempre es quien molesta a la sociedad, razón por la cual constantemente se va a intentar ridiculizar su papel, se va a intentar decir que la filosofía no sirve de nada, o se va a intentar decir que la filosofía es una actividad secundaria porque el filósofo simplemente revela la ignorancia en la cual estamos. Por ejemplo, los políticos alaban a la igualdad, pues el filósofo mostrará que ni siquiera saben de lo que están hablando cuando hablan de igualdad. Todo el mundo dirá que es urgente que entremos dentro de un estado de paz, pues el filósofo mostrará que existen 1000 versiones diferentes de lo que es la paz y que por lo tanto nadie sabe realmente de qué estamos hablando cuando todos estamos reclamando la paz. Por lo que, de cierta manera, la violencia que padece la filosofía es explicable, porque revelarles a las personas que son ignorantes es para muchos absolutamente insoportable. Y notarán también que, sobre este punto, la violencia que padeció Sócrates es entonces un poco diferente a la violencia que padeció Cristo. Cristo hablaba desde una posición de saber. De hecho, disponía de muchos conocimientos que quería difundir. Y bien entendemos por qué. Si yo soy el hijo directo de Dios, si yo soy la persona mandada por Dios sobre el planeta, pues bien se imaginan que voy a hablar desde una posición de saber. Lo mínimo que se puede decir es que Cristo sabe. En cambio, ven que Sócrates habla desde una posición un poquito diferente. En este sentido que habla desde el único conocimiento de su propia ignorancia. No tanto desde un conocimiento positivo, sino más bien desde un saber negativo, tal como si siempre y de manera originaria existiera dentro de la filosofía esta idea según la cual ser filósofo es, ante todo, asumir que soy ignorante. Y también un poquito revelarle a la gente que cuando piensan saber, pues probablemente, tal como los filósofos, también son un poquito ignorantes. De ahí la violencia que constantemente padecen los filósofos, pero de ahí también el hecho que hoy en día personas que desde la filosofía les puedan decir yo sé o les puedan decir yo les voy a guiar, pues tal vez ya hayan salido un poquito de la filosofía. Dado que el filósofo es por definición quien asume no saber, un filósofo que quiere regir siempre debería ser un filósofo un poquito sospechoso. Y de esto, tal vez por esta razón, históricamente, cada vez que un filósofo intentó regir algo, siempre acabó en algún tipo de desastre. Con esto, entonces, Sócrates pudo no solo refutar a las acusaciones antiguas que surgieron de las comedias de Aristófanes, mostrando que no se aplican a él, sino que además pudo refutarlas mostrando las verdaderas causas del odio que padece. Y ven ahí que es una vez más uno de los gestos más importantes de la filosofía que vamos a volver a encontrar, por ejemplo, en filósofos tales como Spinoza, que van a tener como lemas no reír, tampoco llorar, sino entender. Eso es hacer filosofía. No burlarse, no quejarse, sino entender. Y ven que es exactamente lo que hace Sócrates. Toma las acusaciones que se le hicieron desde las nubes de Aristófanes y dice, las entiendo perfectamente. Y las entiendo tanto que yo mismo voy a explicarles
cómo se han construido, que yo mismo voy a explicarles por qué este texto pudo generar odio y por qué la filosofía tal como la concibo debe casi necesariamente generar algún tipo de odio. Entonces, si ven que con la refutación de esas primeras acusaciones, pues ya hemos avanzado un poquito en lo que se refiere a nuestra definición de la filosofía. Sabemos como mínimo dos cosas. Sabemos primero que la filosofía es una tensión que necesita posicionarse entre el conocimiento y la ignorancia y que por lo tanto ni los sabios ni los ignorantes totales jamás podrán acceder a la filosofía. Y sabemos además que al intentar revelar cierto tipo de ignorancia, la filosofía necesariamente generará algún tipo de odio. Por lo que, si son profesores de filosofía y sienten alrededor de ustedes, en sus instituciones o en la misma sociedad, algún tipo de burla en contra de la filosofía o algún tipo de odio en contra de la filosofía, no se preocupen, es que están en buen camino, es que están realmente haciendo filosofía, porque cuando los poderes no se burlan de los filósofos, es porque los filósofos se han prostituido a los poderes. Con eso entonces cerramos la sesión de hoy. En el próximo video veremos cómo Sócrates refuta además a las segundas acusaciones que tuvo que padecer en el juicio: ateísmo, el hecho de creer en dioses nuevos y la famosa corrupción de la juventud por la cual fue condenado a muerte. Muchas gracias por su atención hoy en día. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.